Muchas gracias. Iniciamos el pleno ordinario y, en primer lugar, la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 23 de mayo y de la sesión ordinaria de 26 de mayo. ¿Queda aprobadas las actas? Entiendo que se aprueban. Pasamos al punto de comunicaciones. En primer lugar, la relación de decretos de alcaldía. Desde el 24 de mayo al 24 de junio. Sí, es simplemente dar cuenta de la relación de decretos de alcaldía del 24 de mayo hasta el 24 de junio, ambos inclusive. Nada más, no hay ningún otro comunicado. El punto 3, una declaración institucional relativa al tren de la costa noroeste de la provincia de Cádiz. No sé quién tiene. Señor Pérez. Gracias, señora presidenta. Titulada Declaración institucional del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera relativa al tren de la costa noroeste de la provincia de Cádiz. Exposición de motivos. 1. Antecedentes. El 31 de diciembre de 1984, el Gobierno estatal ejecutó uno de los hitos más negativos de la historia reciente de los servicios públicos de la provincia de Cádiz, que fue el cierre de la línea ferroviaria entre el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, conocido como el Tren de la Costa. Aquella línea, que permitía a miles de personas conectarse con Jerez de la Frontera y la comarca de la Bahía de Cádiz sin depender del automóvil individual, fue físicamente eliminada en los años siguientes. No obstante, muestra del abandono de la costa noroeste lo refleja que en esta década, casi 40 años después, aún se están retirando tramos o se han convertido algunos de ellos en vías verdes sin apenas inversión para su mantenimiento. No fue esta la única línea eliminada en 1965. La línea Jerez-Sanlúcar-Bonanza, dedicada al transporte de mercancías, también corrió la misma desdicha. La costa noroeste, que durante la mayor parte del siglo XX llegó a contar con 2 líneas de tren, lleva cerca de 40 años sin ferrocarril. Esta comarca tampoco dispone de un sistema multimodal de transporte que se fundamente en el criterio de proximidad, cuando esta es la clave para reducir las necesidades de transporte, de forma que se organice la actividad productiva, educativa, sanitaria y de bienestar social, al fin y al cabo la vida cotidiana en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible para los que trabajan nuestras administraciones públicas. Punto número 2, contexto global, la amenaza del cambio climático. Durante los últimos meses de 2021 y 2022 se han publicado 3 entregas del 6º informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que representan el consenso científico mundial sobre cambio climático. Los informes son unánimes sobre la gravedad de la situación y sobre la necesidad de una acción global inmediata y mucho más intensa que la que ha habido hasta ahora. La segunda entrega, de 28 de febrero de este mismo año, titulada Cambio climático, impactos, adaptación y vulnerabilidad, se dice textualmente: la evidencia científica acumulada es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier nuevo retraso en la acción global concertada y anticipada hará que se pierda una breve y rápida oportunidad de asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. En la presentación de la tercera entrega de 4 de abril de 2022, Cambio Climático 2023, mitigación del cambio climático, se señala: para limitar el calentamiento aproximadamente 1,5 grados, es necesario que las emisiones de gases efecto invernadero a escala global alcancen su punto máximo antes de 2025 y se reduzca al menos un 43% a más tardar en 2030. 1,5 grados es el umbral de calentamiento que el IPCC considera que no debe superarse si queremos evitar impactos climáticos catastróficos. Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados, este es el momento, es ahora o nunca.
sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible. Las ciudades y otras zonas urbanas ofrecen importantes oportunidades para reducir emisiones. Esta reducción puede lograrse mediante un menor consumo de energía, por ejemplo, creando ciudades compactas y caminables. La electrificación del transporte en combinación con fuentes de energía de baja emisión y una mayor absorción y almacenamiento de carbono a través de la naturaleza. Punto número 3. Contexto general del transporte en España y en la Unión Europea. España importa el 70% de la energía primaria que consume. En 2021, España gastó 43.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, sobre todo petróleo y gas. La mayor parte del petróleo y el gas que se importan de unos pocos países productores de los que dependemos energéticamente. A su vez, casi todo el petróleo, una vez refinado, se usa como combustible para el transporte. El transporte es el sector que más emisiones GEI produce, aproximadamente un 30% del total frente a la media de la UE del 23%. Y es que más han aumentado es en el que más han aumentado en las últimas décadas. Además, emite partículas contaminantes nocivas para la salud. La contaminación atmosférica provoca más de 30.000 muertes prematuras. Pero esto es una declaración institucional, tengo que leer. Provoca más de 30.000 muertes prematuras anualmente en España y la mayor parte se deben al transporte por carretera. La insostenibilidad del transporte en España está relacionada con el estancamiento e incluso el retroceso del tren normal respecto al de alta velocidad y la carretera, que son mucho más contaminantes durante las últimas décadas. Como muestra, dos botones. Primero, la longitud de la red ferroviaria normal en nuestro país se ha reducido desde 2006 hasta 2019 en unos 500 kilómetros, mientras la alta velocidad ha crecido unos 1.200 kilómetros. Segundo, entre 2008 y 2019, las inversiones en la red de alta velocidad han superado los 32.000 millones de euros, mientras que la red normal apenas ha recibido 7.000. Estos datos no se comprenden comparando el contexto español con el mundial. Ningún país seguro, ningún país europeo ha realizado una inversión semejante en alta velocidad. España tiene un 20% más de kilómetros de alta velocidad que Francia, el doble que Alemania y el triple que Italia. En cuanto a la Unión Europea, el objetivo comunitario es el de alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, que las emisiones de gases con efecto invernadero sean iguales a la absorción natural de dichos gases por bosques, agua de mar y demás sumideros de CO2. Para ello es preciso reducir en un 90% las emisiones del transporte desde ahora hasta 2050. Entre otras medidas previstas en la Unión Europea para alcanzar esta meta se encuentra el objetivo de que el 75% del transporte interior de mercancías que ahora se realiza por carretera pase al tren y al transporte fluvial. La elección del tren es completamente pertinente. El tren, dentro del sistema multimodal de transporte, presenta la gran ventaja de utilizar ruedas de acero sobre carriles de acero, lo que proporciona un bajo rozamiento entre el vehículo y la vía, haciendo del tren el medio de transporte con menor consumo energético por cada unidad transportada, sea persona o tonelada de mercancía. Al consumir menos energía, el tren es un bajo emisor de gases con efecto invernadero y puede dejar de emitirlo si el total de la energía consumida en su desplazamiento procede de energías renovables. Ahondando en lo aprobado por la Unión Europea, la Red Básica Ferroviaria Transeuropea nace de la política comunitaria plasmada en el Libro Blanco Hoja de Ruta hacia un único espacio europeo de transporte de 2011, cuyo objetivo es establecer un sistema multimodal de transporte sostenible para toda la Unión Europea, que preste servicio a las necesidades de la ciudadanía europea, incluida su vida económica, mientras se enfrentan la escasez del petróleo, la inmediata reducción de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, o la necesaria defensa de la calidad del aire, insistiendo en que el transporte europeo debe reducir
los gases de efecto invernadero en un 90% en el año 2050 respecto al emitido en 1990. Además de los criterios de la Unión Europea sobre los servicios e infraestructura para el transporte ferroviario, las plataformas ciudadanas por el tren público, social y sostenible, como la plataforma por el tren de la costa noroeste, proponen para quienes viajan que las estaciones estén ubicadas en las cabeceras de comarca del mundo rural y en el centro de las ciudades, que facilite el acceso a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, y que el sistema tarifario sea justo y contemple el menor impacto medioambiental del tren. Asimismo, dichas organizaciones ciudadanas reclaman para las mercancías plataformas intermodales en las proximidades de las ciudades, nodos de transporte, puertos secos y puertos marítimos. Punto número 4. El transporte en la comarca de la costa noroeste de la provincia de Cádiz. La comarca de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, está formada por 4 municipios: Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chipiona y Trebujena, que suman más de 125.000 habitantes a fecha de 2021. Además, el frente litoral entre Sanlúcar y Rota está urbanizado en su mayor parte. Destacamos que entre Chipiona y Rota se encuentra la macrourbanización de La Ballena, con 6.900 viviendas que acogen en verano a unas 30.000 personas. En general, a quienes residen en la comarca, y hay que sumar hasta 150.000 personas en los meses de verano y periodos vacacionales, la mayor parte de los desplazamientos hacia fuera de la comarca por motivos de trabajo son a Jerez, el puerto de Santa María y Sevilla. Los desplazamientos por ocio atraen a la población hacia Sevilla y Jerez y son muy intensos los fines de semana y en periodos vacacionales. Hoy en día, y según recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste, las estaciones de Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María asumen la función de nodos ferroviarios al servicio de la Costa Noroeste. No obstante, ambas estaciones se encuentran a 25 kilómetros de los nodos comarcales del transporte público colectivo más cercanos, ubicados en las que antes eran las estaciones de Tren y Sanlúcar, cuya situación en el interior de los núcleos urbanos pues los hace muy accesibles, razón por la que hoy sirven como estaciones de autobuses. No obstante, una de las últimas noticias sobre el transporte en la comarca pasa por la incorporación de la alegación presentada por los ayuntamientos de Sanlúcar, Trebujena, Lebrija y Las Cabezas, proponiendo el desdoble de la carretera A471 en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, PITMA. Las razones para ello son los altos índices de siniestralidad debido al tráfico intenso que soporta, superior a los 11.000 vehículos diarios, y en algunos de sus tramos en un periodo estival puede alcanzar los 15.000 vehículos diarios. Considerando que la situación de emergencia climática y el proceso de transición ecológica al que España se ha comprometido, consideramos más coherente construir una línea de tren que conecte la costa noroeste con sus comarcas limítrofes. Punto número 5. El nuevo tren que la costa noroeste necesita. Para el tren de la costa noroeste que hoy proponemos, si a la fecha presente consideramos las relaciones entre costa noroeste y los municipios cercanos, hablamos de más de 400.000 habitantes, cifras similares a las que tiene la red de cercanías de Zaragoza, que se pueden beneficiar de un tren que reduce que la clase trabajadora dependa de un combustible que lleva años subiendo y su precio y agotamiento es inminente. Y a la población habitual de la comarca de la costa noroeste y las que se beneficiarían de la propuesta, añadimos la población estival. El ferrocarril puede convertirse en el medio de transporte principal de 700.000 personas, cifra similar a la red de cercanías de Cádiz-Jerez, donde además de los trenes de Renfe circulan el tren el Trantren de la Bahía de Cádiz, que son de la Junta de Andalucía, coordinando los horarios del futuro tren de la costa, tren de cercanía o Trantren, con los de autobuses urbanos e interurbanos, los trenes regionales, los trenes de grande distancia e incluso con el aeropuerto de La Parra. El tren se convertirá en un medio de transporte prioritario para quienes viajan y la congestión del tráfico carretero y los problemas de aparcamiento de los municipios de la comarca se verían minimizados.
Asimismo, la construcción de esta infraestructura será un aliciente para el tráfico de mercancías. La horticultura, la flor cortada, el vino, la sal y la pesca constituyen parte importante de la actividad productiva de la costa noroeste. La línea ferroviaria de esta moción plantea debe disponer de conexiones con los centros de mercancías de la comarca. Podíais haber hecho una declaración institucional más cortita y duraba menos. A ver, de todas formas, en primer lugar, yo creo que hay que agradecer que sea una declaración institucional muy currada, ¿vale? Pero es verdad que es un acuerdo, lo que sí, cuando sea tan larga, porque aquí quedan todavía 4 páginas, creo, 3, ¿no? Según veo, porque si no, al final nadie se entera. Lo que hay que hacer es un resumen de los puntos principales a lo que lleva esa aprobación. Digo, para en otras ocasiones saberlo, cuando es corta no pasa nada. Pero cuando es tan larga, además, que yo creo que nadie se está enterando. Y es una cosa que se ha acordado, se ha pactado entre todos, va a estar en el videoacto, bueno, el videoacto no, pero va a estar en el acuerdo de pleno. Por tanto, deberíamos de hacer un resumen con los puntos más principales y que creo que todo queda mucho más enfocado y sobre lo que se lleva. Yo ya no puedo parar hoy, pero que la conclusión de todo... Si usted puede ir resumiendo sobre la marcha sería ideal. Vale. No, bueno, a ver, lo voy a resumir con los acuerdos. La verdad que da pena no leerlo porque está muy bien trabajada, pero creo que todos lo tenéis también, habéis podido entender bien la lectura. Bueno, pues voy a pasar a los acuerdos, que ahí se resume perfectamente aquello que se pide, ¿no? Primero, instar a la Junta de Andalucía al administrador de infraestructura ferroviaria, ADIF, y al Gobierno del Estado a dedicar los recursos necesarios para la conexión ferroviaria de la costa noroeste con red básica ferroviaria estatal mediante una nueva línea ferroviaria de vía doble electrificada y dotada del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, que permita la conexión de los municipios de Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena con la red ferroviaria básica. Lo he resumido, ¿eh? Segundo, instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para que incluya el proyecto de conexión ferroviaria de la costa noroeste con la línea Jerez-Sevilla, Cádiz. Bien. Tercero, instar a la Junta de Andalucía, el administrador de infraestructura ferroviaria ADI y el Gobierno de Estado a incluir dicha línea en la red básica ferroviaria estatal. Cuarto, instar a la Diputación Provincial de Cádiz, a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, a los consorcios de transporte de Sevilla y la Bahía de Cádiz para que apoyen este proyecto ante el Ministerio de Transporte. Y quinto, instar a la Diputación de Cádiz, a la Universidad de Cádiz, para la creación de una comisión de seguimiento integrada al menos por los ayuntamientos por cuyo territorio discurriría la línea para evaluar el desarrollo de la citada infraestructura. También resumido. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el recurso de reposición interpuesto por la entidad mercantil González Vía contra el acuerdo del Pleno del 16 de diciembre. Tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. Buenos días. Se propone inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la mercantil González Vía contra el acuerdo de 16 de diciembre sobre la modificación puntual del PGO relativo al rancho del Rao. Como bien sabéis, el 25 de junio de 2020 se adoptó la formulación y elaboración del documento de modificación. El 2 de junio de 2021 se aprobó inicialmente. El 4 de noviembre de 2021 fue presentado escrito de alegaciones por la mercantil González Vía, el cual fue rechazado el 16 de diciembre por este pleno. Y bueno, pues el 24 de febrero de 2022 pues, ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo de 16 de diciembre y en este caso entendemos que hay que inadmitir este recurso de reposición porque no da lugar, ya que este recurso potestativo ante un acuerdo provisional no da lugar, ya que estamos en un acto de trámite
y, en todo caso, el recurso se deberá de poner ante el contencioso administrativo. Así lo avala la doctrina y la jurisprudencia. Muchas gracias. ¿Grupos que desean intervenir? Señora González. Buenos días a todos y a todas. Bien, nosotras desde Ganemos Jerez vamos a abstenernos en este punto. Entendemos que es una cuestión de una interpretación jurídica. Entiendo que el Ayuntamiento se está acogiendo a una interpretación en base al criterio del Tribunal Supremo. Es legítimo y legal. Pero también entiendo que la persona que interpone el recurso se está acogiendo a otra interpretación jurídica. Por tanto, nos parece que lo más prudente es abstenernos. Por otra parte, comentar que aunque el criterio del Tribunal Supremo es legal, bajo mi punto de vista personal, no es el criterio más lógico para un procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos tienen unos recursos anteriores a llegar al contencioso administrativo, precisamente para que podamos hacer de una manera más ágil correcciones a los expedientes administrativos. Me parece de toda lógica. Entonces, aplicar un criterio que condena a la persona que está poniendo una alegación o un recurso a que tenga que acudir al juzgado directamente, pues no me parece que sea el criterio más acertado. Es legal, pero para mí no es el más acertado. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros ya en la comisión de pleno donde se debatió este asunto planteamos una cuestión, que se podía producir una paradoja jurídica en el sentido de que si los 27 concejales que estamos aquí queremos votar a favor del recurso que interpone la parte, pues el mismo no tendría ningún tipo de valor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la inadmisión se fundamenta en que no procede porque estamos en un acto de trámite. Y por esa misma cuestión, nosotros, en el momento procesal oportuno y si nos dan la oportunidad, pues procederemos a pronunciarnos sobre el fondo del asunto, no sobre la forma, y por eso nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señora González, las alegaciones se han presentado y fueron rechazadas por este Pleno el 16 de diciembre. Por tanto, no es una cuestión de contenido, estamos hablando de una cuestión de forma. El recurso de reposición se tendrá que interponer una vez finalizado el procedimiento, cuando se apruebe definitivamente. Para eso, después está el contencioso administrativo. En este caso, hemos aprobado inicialmente por este Pleno y fueron rechazadas las alegaciones por una cuestión también de un informe de estudio ambiental de la propia Junta de Andalucía que determinaba que estábamos en una zona en este caso, inundable y por tanto, las razones son sustanciales para rechazar las alegaciones, que en este caso yo creo que hay un proyecto importante para esta ciudad, de esta bodega que quiere emprender un nuevo proyecto o ampliar su proyecto que quiere consolidar en nuestra ciudad con una inversión importante de 8,5 millones. Esto es una cuestión tangible, un proyecto que quieren desarrollar y que aquí en este Pleno lo que pretendemos es socavar un gran proyecto real, tangible para la ciudad, para seguir consolidando nuestra industria bodeguera y sobre todo la generación de actividad económica y empleo. Es una cuestión, a fin de cuentas, de forma, es un acto de trámite y que en este caso no da lugar. No es una cuestión solamente de trámite, de interpretación, aquí está también el secretario que lo puede avalar, que ahora no da lugar al recurso de reposición porque es que no tiene pie de recurso. No tiene pie de recurso. Es que no se le ha dado pie de recurso en este caso. Para eso presentaron las alegaciones. El recurso de reposición será en otro momento y en el contencioso administrativo. Muchas gracias. ¿Quiere
comentar algo? Bueno, no quiero insistir en lo que ya he expuesto, lo que sí que no me gustaría que haga usted una venta del proyecto que se va a hacer como si aquí estuviéramos con esta decisión permitiendo o no permitiendo que se pueda hacer un proyecto de esa envergadura. Evidentemente estamos hablando de un trámite, de un procedimiento administrativo, no más, que una bodega quiera hacer una intervención en un suelo no va a dejar de hacerse porque nosotras aquí en este procedimiento administrativo decidamos si este recurso se acepta o no se acepta. Por tanto, no vaya usted a venderse ahora, a ponerse una medallita como que está usted permitiendo ese proyecto y los demás no, o los que no votemos a favor no, porque no es así, es absolutamente mentira. Bueno, y por otro lado, los señores de Ciudadanos, yo no doy crédito. Ustedes apoyaron este proyecto, las alegaciones, y hoy dícese que se abstienen. La incongruencia de Ciudadanos últimamente está en esa deriva que evidentemente pues, se ha manifestado en determinados resultados y seguramente los que vengan a posteriori. Creo que flaco favor le hacemos a la ciudad el hecho de que no actuemos con la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en el que así lo avalan los informes jurídicos y técnicos de este ayuntamiento, en el cual dice que no da lugar a este recurso de reposición. Es que, en definitiva, no va a tener ningún tipo de validez, puesto que no da lugar porque estamos ante un acto de trámite. Pero por eso mismo hay que hacer por eso mismo tenemos que hacer un acto de responsabilidad y, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos que así lo avalan, refrendar una cuestión que, en este caso, tendrá lugar cuando se apruebe definitivamente. Es ahí cuando se tengan que poner los recursos pertinentes. Ahora, durante el proceso, no es susceptible. Así lo dice la doctrina y la jurisprudencia, no lo digo yo, señora González, señores de Ciudadanos. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad y ante un proyecto que hay que defender, un proyecto importante para la ciudad que va a generar empleo y actividad económica. Y si esta ciudad no tiene una oposición responsable, pues lo que hay que pedirle a la ciudadanía, la mayoría suficiente para este Gobierno, que sí actúa con responsabilidad. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. La siguiente es la aprobación inicial del documento de modificación de las normas urbanísticas del PGO para las prescripciones de la protección del patrimonio arquitectónico, y tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. Traemos a aprobación inicial el documento de modificación de las normas urbanísticas del Plan General relativa a las prescripciones de protección del patrimonio arquitectónico. Tiene el objetivo de proteger el patrimonio mediante un nuevo procedimiento que permita conocer de manera exhaustiva cada una de las fincas que tengamos que rehabilitar, eliminar la normativa urbanística para evitar posibles interpretaciones e incertidumbres y, sobre todo, también adaptar la normativa a la nueva legislación urbanística. El objeto, como digo, siempre es intentar conocer antes de intervenir y poner facilidades a la rehabilitación de fincas en el centro histórico. Ese es el objetivo del Gobierno, de seguir potenciando la rehabilitación del centro histórico, poniendo facilidades a los propietarios, eliminar los valores genéricos para tener actualizado cada una de las fincas actuales del centro histórico, que, como bien sabéis, son 1.685. Grupo que desean intervenir. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora. Un momentito, perdón, si me permite, porque cada vez que vaya a empezar a hablar, miro para allá y no estar, quiero disculpar la ausencia justificada del señor Francisco Zuachi, ¿vale? Para que conste en acta que se ha disculpado.
Gracias. Vale, muchas gracias, señora presidenta. A ver, nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que es un buen paso el que damos, que es necesario y que tiene por objeto, como ha explicado el delegado, no solo facilitar, sino además animar a los ciudadanos que poseen fincas susceptibles de que puedan ser protegidas desde la perspectiva patrimonial, para que el Ayuntamiento de Jerez pueda elaborar con detalle esas fichas que a día de hoy se encuentran en los genéricos. Somos conscientes de los problemas que se ha tenido hasta la fecha para poder concretar el valor patrimonial y la realidad que podemos encontrar en cada una de esas fincas, y creemos que con este paso se debe incentivar y posibilitar que podamos entrar al detalle, a catalogar cada una de ellas. Por lo tanto, votaremos a favor de la propuesta y, desde luego, valorar el trabajo, porque hemos sido debidamente informados, no ahora, sino durante el proceso de los pasos que se estaban dando por los compañeros y las compañeras de urbanismo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros también vamos a aprobar esta herramienta que va a mejorar lo que es la gestión que nosotros hemos demandado desde siempre, para dar seguridad jurídica a los compradores y a los inversores, también para agilizar la licencia, puesto que los técnicos van a tener el mismo criterio, que eso va a hacer que vayan mucho más rápidas las licencias en el centro histórico. Y también se va a proteger el patrimonio, porque hay muchísimas fincas donde hay elementos que se desconocen. Por lo tanto, desde nuestra formación seguimos apoyando todas las iniciativas que incluso han sido demandadas por nosotras o por nosotros, e incluso propuestas. Por lo tanto, va a tener nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Señor Díaz. Gracias, presidenta. Agradecer el apoyo. El Gobierno de Mamen está impulsando el centro histórico, es una evidencia, apostando por la inversión pública con la mejora de los acerados y sobre todo de los equipamientos públicos que tenemos en el centro histórico. Y otro de los objetivos fundamentales era la rehabilitación de fincas. Durante todo este proceso, en el que también hemos iniciado el procedimiento de ventas forzosas y también expropiaciones de algunas fincas, hemos detectado que había que agilizar y, sobre todo, proteger el patrimonio, actualizar las fichas de catálogo y, especialmente, animar a esos propietarios a seguir impulsando y acelerando la rehabilitación del centro histórico. Verdaderamente, este periodo, en este mandato, se ha impulsado el centro histórico en ese ámbito y tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Para ello, estamos haciendo esta modificación de las normas urbanísticas, que es otro ingrediente más que sumamos para potenciar lo que es ya una evidencia y una situación imparable para el centro histórico ante el modelo y, sobre todo, la apuesta del Gobierno de Mamen por el centro histórico. Ya se está viendo en las comisiones de patrimonio innumerables fincas que estamos otorgando las autorizaciones para su posterior licencia y el atractivo que está suponiendo para inversores, propietarios, el poder invertir en el centro histórico. Jerez es la ciudad de las oportunidades, la ciudad de las inversiones, y el reflejo de esas inversiones son las actuaciones que se están haciendo en el centro histórico. Hemos cambiado el rumbo que tenía el centro histórico en estos 30, 40 últimos años, y ahora se ve la luz al final del túnel a partir de la agilización de los trámites, de eliminar trabas burocráticas y, sobre todo, atraer las inversiones al centro histórico. Tenemos que seguir en esa línea y la garantía es la política que estamos llevando en el centro histórico. Muchas gracias. Señor Cardiel. Sí, buenos días. Nosotros nos vamos a abstener en esta
en este punto, como nos hemos abstenido en el anterior punto, por una sencilla razón. Supongo que cuando no he tenido ninguna llamada perdida, ningún correo electrónico del delegado, supongo que porque ya sabía que tenía la mayoría suficiente como para sacar las votaciones a favor. Lo digo porque el ninguneo de este Gobierno a la fuerza política Adelante Andalucía, la cual represento, es el pan de cada día. He solicitado en múltiples plenos que se me mande la documentación de forma electrónica, no se me ha denegado expresamente, lo he pedido tanto a Secretaría General por mi imposibilidad de acudir en el horario de trabajo a Secretaría, así como a Alcaldía para que se me mande la documentación, y siempre se me deniega. En este caso, el delegado, bueno, pues cuando yo tengo una llamada perdida del señor Díaz o tengo un correo electrónico, sé que lo que quiere es, bueno, pues que me replantee el voto. En este caso no sé nada de las votaciones, no sé absolutamente nada del contenido de las votaciones, con lo cual no tengo criterio, ni mi fuerza política se ha podido labrar ningún criterio sobre lo que viene a pleno, ni del recurso de posición del Racho del Rajo, ni tampoco de la aprobación inicial que se está haciendo. Con lo cual no tengo más que situarme en la abstención porque no sé el contenido de la votación. El ninguneo del Partido Socialista a esta fuerza política es constante. Cuando le hacemos propuestas sobre presupuestos, ni se dignan a contestarnos. Cuando hay una votación, ni se dignan a mandar una documentación, solo cuando les interesa que el voto a favor esté garantizado. Así que es una pena. No voy a hacer sangre ya con esto porque ya, en fin, soy perro apaleado. Pero desde luego es el pan de cada día y desde luego si nosotros no tenemos la documentación como para labrarnos una opinión, desde luego nosotros no vamos a exponer el voto de miles de jerezanos que nos respaldaron en la urna, no lo vamos a poner al criterio del Partido Socialista, que cuando quiere manda la documentación y cuando no quiere, pues no la manda y no pasa nada. ¿Alguien más desea intervenir? Gracias, presidenta. Lo que usted acaba de decir no es cierto. Se lo ha mandado a todos los grupos políticos y a usted también. Así me lo han confirmado. Así. Otra cosa es su desidia o que usted está peleado con el mundo y siempre tiene el disco que pone siempre aquí todas las mañanas cuando hay un pleno de que es que no le pasan la información, de que usted no tiene acceso a la información. Aquí tengo el pantallazo del envío. Aquí lo tengo. No, yo creo que es una falta de respeto por parte de usted. No, pero si está aquí el pantallazo, Me la acaba de enviar de que se ha enviado a su correo electrónico. Por tanto, yo creo que no debemos desvirtuar su pelea con el mundo, ¿vale?, con lo importante que es esta modificación del Plan General para el Centro Histórico. Que usted no puede estar desvirtuando siempre continuamente los debates políticos, el contenido político de la importancia que tiene esta modificación con que usted no tenga acceso a la información. Usted tiene acceso a la información por dos vías. Una, porque se lo ha facilitado a través de un correo electrónico, como al resto de grupos políticos. Y segundo, porque usted tiene acceso también a la secretaría de este ayuntamiento. Y usted tiene la responsabilidad en su labor política de hacer lo indecible para también tener la información. Usted tampoco ha llamado cuando se le ha notificado aquí. Aquí tengo el pantallazo y ahora se lo voy a mandar. Y espero que usted se retracte de lo que acaba de decir, porque aquí los trabajadores han hecho lo correcto, enviando la documentación como el resto de grupos políticos, porque yo siempre facilito toda la información y con tiempo suficiente. Siempre lo hago. Y usted ha puesto en tela de juicio, primero, lo que yo hago con respecto a dar toda la información y segundo, con el trabajo de los trabajadores municipales. Aquí está, el pantallazo enviado a Grupo Ganemos, a Ángeles, a todos, al señor Cardiel también, Ferrero, aquí, Ángel. Por tanto, yo creo que lo importante, a fin de cuentas, es que estamos modificando el Plan General para seguir atrayendo inversiones al centro histórico y poner facilidades a los propietarios. Es un objetivo de este Gobierno de seguir potenciando y apostando por el centro histórico y su rehabilitación, con todas esas inversiones que desde el Gobierno de Mamen, como hace poco, pues los 2,5 millones para la Plaza del Mercado, también
la aprobación reciente del proyecto de Plaza Rafael Rivero hasta la Puerta de Santiago, o las obras que se están llevando a cabo en Guana de Dios Lacoste, San Juan de los Caballeros, Plaza Salvador Allende, el Eje del Arroyo, inversiones importantes que complementan también con las actuaciones en el Museo del Flamenco y el Museo de Lola Flores. Por tanto, vuelta a Banco del Duque, en colaboración con Ganemos Jerez. Estamos apostando por el centro de Jerez. Muchas gracias, señor Díaz. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de esta propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al nombramiento de un nuevo vocal en representación del Grupo Municipal Ganemos para el Consejo Territorial del Distrito Urbano Centro y, si os parece, también para el nombramiento del Consejo Local del Voluntariado en representación de Ciaín y Siloé. Para los puntos 6 y 7 tiene la palabra la señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Respecto a las vocalías en representación de los grupos políticos municipales, el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana determina que los vocales que ejerzan sus funciones en representación de los mismos serán designados o designadas por sus respectivos grupos con arreglo a las normas y criterios libremente que así lo determinen, y podrán ser sustituidos en cualquier momento por el grupo representado. Con fecha 25 de marzo de 2022, el Grupo Municipal Ganemos presenta un escrito comunicando la sustitución de don José Ortiz Sánchez por doña Trinidad Muñoz Nieves para el Consejo Territorial del Distrito Centro. Vista la documentación incorporada al expediente y en uso de las facultades conferidas por el inciso final del citado artículo 100 del ROP, se propone el siguiente acuerdo. Primero, nombrar a doña Trinidad Muñoz Nieves como vocal en representación del Grupo Municipal Ganemos para el Consejo Territorial del Distrito Centro. Segundo, publicar el presente acuerdo en la página web municipal, portal de transparencia del Ayuntamiento de Jerez. Vista la documentación incorporada al expediente y en uso de las facultades conferidas por el artículo 74.4 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, se propone el siguiente acuerdo. Primero, nombrar a propuesta de los distintos estamentos y entidades representadas en el Consejo Local del Voluntariado a los vocales que a continuación se indican. Por el Centro de Acogida de Inmigrantes Ciaín, el nombramiento como vocal de doña Ruth Herrera y el nombramiento de doña Yolanda Rosado González como suplente. Y por la Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que Conviven con el VIH-Sida, Siloé, el nombramiento de doña María Roldán Rocha como vocal y el nombramiento de doña Rocío García Amaya como vocal suplente. Segundo, publicar el presente acuerdo en la página web municipal, portal de transparencia del Ayuntamiento de Jerez. Pasamos a votación. En primer lugar, el punto número 6. ¿Voto a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y en segundo lugar, el punto número 7. ¿Voto a favor? Por unanimidad aprobado. Y pasamos al punto 8. Es la proposición del concejal no adscrito, señor Cardiel, relativa a la aplicación de la Ley de Bioclimatización en los centros educativos públicos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La Ley 1 del 2020, del 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, popularmente llamada como Ley de Bioclimatización, es una ley pionera que surge a raíz de una ola de calor en 2017 que hiciera nacer un movimiento social de familias y AMPA de la educación pública en Sevilla que dio a llamarse Escuelas de Calor. La protesta de esta plataforma de familias metió en la actualidad mediática y política una problemática histórica en los centros educativos andaluces. Las temperaturas extremas en las aulas y patios escolares, pues se daba y se da la circunstancia de que estos son los únicos edificios públicos, que no cuentan con medidas de climatización.
Repito, son los únicos edificios públicos que no cuentan con medidas específicas de climatización. Y eso en una comunidad como la andaluza, extensa y diversa, con zonas climáticas de temperaturas extremas, se vienen agravando en los últimos años como consecuencia del cambio climático. En su redacción intervienen no solo la plataforma Escuelas de Calor, sino otros agentes sociales que a su vez fueron oídos en el proceso de comparecencia informativa de la tramitación parlamentaria del texto legislativo. Tras su segunda tramitación, porque la primera decayó por el adelanto electoral que hizo Susana Díaz en su momento, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz el 13 de julio del 2020. Y está en vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, con la firma de Juan Moreno Bonilla, el 20 de julio del 2020. Por lo tanto, la Ley de Bioclimatización lleva 2 años, pero nada se ha hecho para su desarrollo reglamentario, imprescindible para su aplicación, ni para la redacción de su guía técnica en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, ni para cumplir los plazos, ni para realizar las valoraciones y auditorías de los centros. El plazo eran de 18 meses y ya han pasado para los centros prioritarios y 6 años para toda la red escolar andaluza. Ni se le ha dotado de presupuestos, ni se ha llevado a cabo la formación en gestión energética, ni la creación de equipos gestores energéticos de los centros, ni se han aplicado medidas para la correcta ventilación de los interiores, algo que habría sido crucial con la llegada de la pandemia COVID. No se ha intervenido en los espacios exteriores de los edificios, en los patios con vegetación y arbolado. En definitiva, la ley está guardada en un cajón. A cambio, y en lugar de acometer el desarrollo reglamentario de la ley que hubiera propiciado su aplicación, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo actuaciones de climatización a través de refrigeración adiabática y la instalación de placas fotovoltaicas en algunos centros del Plan de Infraestructura Anual. Con ello se confunde a la comunidad educativa haciéndole creer que la ley de climatización se está aplicando, pero en realidad no es así. En la disposición transitoria única ya preparaban este escenario de actuaciones parciales anuales de climatización, lo cual no habla sino de la escasa voluntad del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y el Partido Popular y de la Consejería del fallecido Javier Imbroda de llevar a cabo una ley que, además de mejorar las condiciones térmicas de la aula andaluza, constituye una herramienta clave para reducir las emisiones de CO2 y frenar el cambio climático, como aconseja la situación de la emergencia planetaria que cada vez se hace más urgente de abordar. La mera revegetación de los patios escolares de los casi 4.500 centros educativos en toda Andalucía lo convierte en pequeños pulmones en todos nuestros pueblos y ciudades, y eso no es poca cosa. No podemos olvidar que, debido a la inacción de la aplicación de la ley de bioclimatización, cada vez está más lejos la solución definitiva y sostenible de esta problemática, con lo que el alumnado andaluz, sus docentes y el resto de personal que trabaja de los colegios e institutos seguirá sometido a temperaturas incompatibles con la salud, el rendimiento académico y confort en las aulas. El calor por encima de los 27 grados aturde, produce sensación de cansancio, sudoración, mareo, sangrado nasal, reduce la atención. ¿Pueden nuestros niños y niñas, cuyos mecanismos de regulación de la temperatura es biológicamente menos maduro que el de las personas adultas, aprender en estas condiciones? Si a eso añadimos que la mala ventilación vicia el aire, lo carga de CO2, de aire ya respirado, y reduce el oxígeno necesario para que el cerebro trabaje, ¿se puede seguir postergando el desarrollo reglamentario y aplicación de la ley de bioclimatización? Creemos que no. Hasta el momento son muchas las AMPA y familias que se han organizado para solucionar este problema, instalando aire acondicionado o toldo en los patios, pero no es a ellas a quien les compete hacer esto, además de que esa solución no es la más eficiente energéticamente hablando y genera desigualdad entre los centros. No se nos ocurre ni siquiera pensar en mejorar las instalaciones de hospitales o centros de salud como pacientes, pero sin embargo parece que el copago esté normalizado en el ámbito educativo. Por todo ello, presentamos los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Educación y Deporte que lleva a cabo con carácter urgente e inaplazable el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2020 de la Ley de Bioclimatización. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deporte y al resto de entes competentes a aplicar las medidas que contiene la citada ley con inmediatez, a fin de que se haga efectivo el derecho de una educación pública de calidad, que pasa también por tener infraestructura educativa sana, energéticamente eficiente, sostenible y confortables para que el trabajo y la actividad que se desarrolla en ello se realice en condiciones dignas, como ocurre en el resto de edificios de uso público. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora González. Nada, no me salía. Tiene la palabra. Gracias. Bien, desde Ganemos Jerez vamos a apoyar esta propuesta. Nos parece urgente que se aplique esta ley. Mire, ayer hablaba en un grupo y hablábamos acerca de la dificultad de conciliación que supone el verano, 2 meses de vacaciones, cuando tienes peques y una economía ajustada. Hay una seria dificultad acerca de la conciliación durante el verano.
Entonces hablaban de algunas experiencias en otros países europeos, mayoritarios países europeos, en los que las vacaciones son más cortas. Y claro, hablábamos, sí, claro, pero es que con el calor que tienen los peques en los coles, ¿cómo vamos a hacer una medida así? De hacer unas vacaciones más cortas, porque lo que hacen es, bueno, en otros países, es una semana de vacaciones por cada trimestre, y así acortan un mes y luego en el verano un mes. Eso es imposible de plantear en Andalucía, mientras las aulas no estén climatizadas. Absolutamente imposible. No es que esté yo haciendo esta propuesta, sino que digo, nos estamos cerrando a posibilidades de mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, la estancia de los niños y las niñas en los centros educativos, del profesorado en los centros educativos. En fin, que es que queramos o no queramos, esto lo vamos a tener que hacer, porque es de perogrullo. O sea, es que no se puede estar en unas condiciones así. Entonces, quisiera aprovechar para recordar cuando trajimos a este pleno desde Ganemos Jerez la propuesta de instar a la Junta porque el plan de infraestructuras de centros educativos se ejecutara. Recuerdo concretamente a Ciudadanos diciendo que se había invertido muchísimo, que se iba a hacer y que a día de hoy no se ha hecho nada. Ni se ha mejorado, ni se ha ejecutado el plan de infraestructura en centros educativos, ni se ha aplicado las mejoras bioclimáticas. O sea, es que después decir que sois los que más invertís en los colegios, pues no se ve, ni se nota. A ver si es verdad. Muchas gracias, señor Ruiz Verdell. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Vamos a votar, obviamente, a favor de la propuesta, que cuenta con todo el sentido, pero además hacer un poquito de memoria, aunque se hace en la propia exposición de motivos. Esta ley es consecuencia de la movilización popular, de la familia, de las AMPA, después de una ola de calor, y pone el foco en un problema real que ocurre en nuestros centros educativos y que tiene que ver con el calor y con el frío. A raíz de ahí se aprueba la ley, pero como también recoge la propuesta, si aprobamos una ley pero no la desarrollamos, no la dotamos de presupuesto y al final lo fiamos todo y lo dejamos todo en manos del voluntarismo y de que sean los padres y las madres de los alumnos los que intenten buscar soluciones de emergencia porque sus niños pasan frío y calor, entonces lo que se hace desde la Administración solo se puede calificar como un paripé. Un paripé, el paripé de Juanma, el paripé de Juanma. Y eso es lo que tenemos con la ley de bioclimatización de los centros públicos educativos. Por lo tanto, evidentemente vamos a votar a favor y por encima de ello, hombre, lo que sí nos gustaría es que cuando se legisla se desarrollen esas leyes. Y lo digo apuntando a Juanma y al Gobierno de la Junta de Andalucía, pero también al Gobierno de España. No solo ocurre con esta. No solo ocurre con esta. Y si no somos capaces, después de legislar, de poner en práctica debidamente lo que estamos legislando desde las administraciones, entonces lo que estamos haciendo es lo que comúnmente llamamos un pan con unas hostias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería no solo poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de nuestra formación, de don Javier Imbroda, ya fallecido, que no solo hemos hecho la mayor inversión en la historia de Andalucía, cosa que el PSOE y vosotros que habéis gobernado no hicisteis nada, cero, cero. Nosotros nos adelantamos a la ley y se hicieron más de 400 actuaciones. En concreto, ya están adjudicadas a día de hoy en Jerez. En Andalucía se han terminado algunas, pero en Jerez le digo. CEIP El Membrillar por más de 200.000 euros. San Juan de Dios por 137.000 euros.
Tomasa Pinilla, 244.000 euros. Laína, 178.000 euros. Isabel la Católica, 109.000 euros. Antonio Machado, 103.000 euros. Gibalbín, 113.000 euros. Instituto Lola Flores, 103.000 euros. San Telmo, 122.000 euros. Instituto Álvar Núñez, 244.000 euros. Caballero Bonal, 133.000 euros. Estos son los que están adjudicados ya, pero hay otros que están para terminarse en el 2023, que son CEIP Aljibe, ¿cuál más? Cristo Rey, San Juan de Ribera, Ernesto Olivares, San José Obrero, Paterna, La Unión, San Juan de Dios, por si me dejo alguno, Manuel de Falla, La Arboleda, José Luis Sánchez, Azahar, Castillo de Matrena. Yo creo que, yo creo que el cambio es brutal. O sea, de cero, de la inacción, de nada, a esta cantidad de centros de primaria, de secundaria, de instituto en Jerez, no solo en Andalucía, en Jerez. Yo creo que los datos son claros y bueno, simplemente nosotros aprobamos todo lo que sea mejora en la climatización y toda propuesta que vaya a mejorar las condiciones, pero es que nosotros lo estamos haciendo y nos hemos adelantado incluso a la ley. Yo creo que no hay nada. Y vosotros hicisteis cero. Ya está. Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, por ser también un poco justo, porque claro, muchas veces escuchamos a compañeros de otros partidos, incluido Ciudadanos, que habla de que el Partido Socialista no hizo nada y Izquierda Unida tampoco, pero en esa época que hemos hablado, la que sacaba los presupuestos Susana Díaz era con el Partido Ciudadano, que yo creo que hay que recordar también a los jerezanos eso, que cuando criticamos los presupuestos de Susana Díaz, esos presupuestos los aprobaba el Partido de Ciudadanos, por ser justo. Evidentemente, del blanco al negro, que se vende por un lado y por otro, creo que hay una escala de grises. Yo creo que no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque claro, se ha avanzado, sí, se ha avanzado en Andalucía en materia de climatización de colegios, sí, eso es claro, y ahí están los datos que ha dado el señor de Ciudadanos, que no voy a repetir, pero ahí está el Colegio San José Obrero, del Membrillar, San Juan de Dios, Tomasa Pinilla, Laína, Isabel la Católica, que además justo antes de ayer salía la noticia que Educación invierte más de 233.000 euros en eliminar barreras arquitectónicas y climatizar el Colegio de Isabel la Católica en La Plata, algo que está muy contento desde el Consejo Escolar de este colegio, y de instituto podemos hablar del Josefa de los Reyes, de Lola Flores, del Instituto de San Telmo, del Fernando Sabater, del Álvar Núñez y del Caballero Bonal. Por lo tanto, cosas se han hecho, que quedan muchas por hacer, por supuesto, es decir, y por eso el Partido Popular vamos a votar a favor de esta propuesta, porque creemos que hay mucho más que se puede hacer, que hemos avanzado, sí, pero eso no es suficiente, porque claro, las familias de estos centros estarán contentas, pero evidentemente hay familias de otros centros educativos en las que ven como sus hijos, sus hijas, pasan calor en las aulas. Por lo tanto, mientras exista esa realidad, hay que aplicar todas las medidas posibles, hay que poner todos los fondos sobre la mesa y, por supuesto, también aprobar esta ley, que recuerdo que en el año 2018 contó con el voto en contra del Partido Socialista. Muchas gracias. Sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, adelanto ya el voto positivo también favorable de mi grupo a esta proposición. Indudablemente somos conscientes de que el cambio climático, con su efecto térmico más directo y notable de la elevación de las temperaturas medias anuales, de las mínimas y las máximas diarias, es una realidad probada científicamente que está afectando de manera significativa al medio ambiente y, consiguientemente, a las condiciones de habitabilidad hidrotérmica en el interior de las edificaciones. La situación geográfica de Andalucía, evidentemente, la hace especialmente sensible y vulnerable al calentamiento global y, evidentemente, a su alumnado y profesorado que está y personal también de Administración y Servicios de los centros educativos. Como ya se ha manifestado aquí, la llamada Ley de Bioclimatización, que es heredera, por otra parte, de la iniciativa socialista que decayó en 2018 por el adelanto electoral, se aprobó, entró en vigor el 21 de julio de 2020 y se aprobó para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, aplicando técnicas bioclimáticas de energía renovable. Lo más importante es que esta ley se aprobó por unanimidad a todos los grupos parlamentarios y fue, de hecho, un hito histórico en esta legislatura que ha acabado, ya que se trata de una ley con un fondo